Bendiciones a cada uno. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Tengo una palabra de Efesios 1, donde me quedé ayer. El 15, donde habla del espíritu y la sabiduría. El espíritu de sabiduría y de revelación. Esta es la enseñanza de este día ahora, en el nombre de Jesús. Los bendigo a cada uno que se va a conectar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y la palabra es en el nombre del Señor, que Él es el que da toda la sabiduría y el entendimiento. Solo Él da el entendimiento, que habla aquí la palabra y la sabiduría. Hay quienes que ya venimos, personas que son inteligentes, ya nacen con eso, pero es diferente a que Dios dé el espíritu de la sabiduría y de revelación. Son cosas que vienen a través de la lectura de la Biblia, del temor a Jehová, de una vida dedicada al Señor. Entonces viene todo esto. Por eso dice el espíritu de sabiduría y de revelación, todo aquel que tiene temor de Jehová y lleva una vida, como lo dice aquí la palabra, leyendo la Biblia todos los días, levantarse en las madrugadas a orar. Entonces viene como se va despertando y dejarse llevar por los que los enseñan la palabra del Señor. Porque si somos rebeldes y no nos queremos sujetar a la persona que nos está enseñando la palabra, entonces no se revela el Señor. Por eso podemos caminar muchos años diciendo en la palabra del Señor y caminar siempre lo mismo, no cambiar, no tener cambios, no ver el cambio a aquellas personas. Porque si no tenemos obediencia, primeramente al Señor, obediencia, y después a las personas que lo están instruyendo, entonces somos personas rebeldes. Entonces el Señor en un corazón rebelde no mora. O si lo dejan en la iglesia, pongámoslo así, los ponen un cargo en la iglesia y no, lo dejamos botado, somos irresponsables, no somos responsables. Entonces Señor, así, porque en la palabra del Señor aquí habla de responsabilidades, habla de muchas cosas. Entonces si no tenemos toda esa obediencia, entonces el Señor no trabaja, porque somos rebeldes. Entonces el Señor no trabaja así en corazones. Por eso tienen un corazón con temor a Jehová, dice, sujetado al Señor. Entonces dice el 15 así, dice, voy a empezar Efesios 1:15, ahí me quedé yo ayer en ese estudio. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí Pablo está en la iglesia de Efeso, está en el lugar de Efeso. En aquel tiempo dicen que casi iglesias no mucho habían, pero que eran en casa, que hacían las reuniones, o también hacían cosas como de tiendas, se llamaban como campañas de tiendas que hacían. Y ahí se reunían o predicaban así en los pueblos también, en ciudades, en pueblitos. Entonces aquí Pablo estaba reunido. Entonces le dice que por esta causa también yo, habiendo oído, dice, porque Pablo le dice aquí que él ha oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que tienen por los santos, o sea, por los demás tienen amor, le está diciendo al pueblo, se aman, o sea, se amaban unos con otros. Entonces por eso le dice, y el amor que tienen, porque depende del amor, así también el corazón que tengamos, un amor, también el Señor así trabaja, cuando Él ve el amor que hay en el corazón de las vidas. Con todo, empezando desde la familia, llevarse bien en la familia, con amor, con respeto y todo eso. Entonces por eso Pablo le está diciendo aquí, vamos a leer ahora el 16, dice el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí vemos que Pablo los tiene en oraciones, dice que los tienen en la memoria siempre tiene recordatoria de ellos y los pone en oración. Vemos estos hombres como eran hombres de adoración. Esas personas madrugaban a orar al Señor, no eran personas así que digamos voy a orar cuando yo me acuerdo, cuando tengo una necesidad o cuando me quedó tiempo, no, por eso el tiempo, la madrugada, por eso el Señor oraba con los discípulos en la madrugada y les llamaba la atención. Por eso es que dice en un versículo, si de madrugada me buscares, yo rogaré al Padre.
O sea, el Señor intercede por nosotros, pero sí es que de madrugada Él oye nuestra voz, oye la obediencia. Para que de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él como cimiento de Él. Aquí Pablo le va a rogar, él iba a doblar rodillas por ellos, adorando para que sea el Señor, dijo, dando inteligencia, de sabiduría y de revelación. O sea, Pablo era un apóstol, o sea, el apóstol era el que rogaba por ellos. Ellos eran como los alumnos, que tenemos que sujetarlos a alguien. O sea, nosotros sabemos que tenemos un Dios en el cielo, que Él está en el cielo, esté en la tierra, esté debajo de la tierra. Pero también Dios tiene aquí apóstoles, profetas, a quien debemos rendir cuenta, a quien debemos de entregar cuentas también y de obedecer, tener obedecimiento hacia ellos. Por eso Pablo doblaba rodillas por ellos, porque sabía que ellos eran sus hijos, y como hijo que era, debía de cubrirlos en adoración, para que Dios les dé sabiduría, el espíritu de sabiduría y de revelación, les dijo Pablo aquí. Hoy voy a empezar el 18, dije en el 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aquí Pablo le está diciendo que es para que Dios le revele, para que sepamos cuál es el designio que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios nos va a revelar, porque Dios trata con cada uno de nosotros en diferentes maneras, lo da dones a diferentes maneras, como el cantar, el dar alabanza, el ir a evangelizar, ir a darle comida a los pobres, darle escuela a los niños, a cada uno, así como hizo Moisés, como Yetro le llamó la atención a Yetro, porque le dice a Moisés que él pasaba muy cansado por el trabajo arduo que él hacía con el pueblo. Entonces él lo aconsejó que no hiciera así, que distribuyera todo el trabajo de él, que lo distribuyera con las demás personas, para que estas personas hubiera ayuda y él descansara más, y él tuviera tiempo de adorar. En una iglesia hay que repartir a cada persona que también quiera hacer las cosas con amor, que se le ve el talento que tenga, y que esté lleno de amor y que tenga temor, porque si tenemos temor de Jehová, lo vamos a hacer como lo mandan en la iglesia. Vamos a obedecer. Si es un buen pastor, ¿por qué no? Pero si es una persona que no vemos que sea sujetada a Dios, no es malo decir no y buscar un lugar que en realidad hagan lo correcto delante del Señor. Es que aquí lo que debemos de hacer es caminar con la voluntad del Señor que los ha mandado a esta tierra. Por eso dice aquel día estaba leyendo yo que debajo de la tierra es el reino del Señor, el reino que vamos a trabajar en la obra del Señor, los hijos de Dios, los hijos del Eterno, ejercer el trabajo del Señor aquí para caminar en sabiduría y revelación. Si caminamos en estos dos, no vamos a fracasar, en nada vamos a fracasar. Y porque Dios dice los alumbrará, voy a leer otro versículo, los ojos del entendimiento, y los habrá el oído de la sabiduría. Dice el 19, ¿y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, para que nosotros sepamos y tengamos el entendimiento de todo el poder y la grandeza que tiene Dios? Ahí se los van a abrir los ojos del entendimiento y vamos a saber. Por eso Pablo está intercediendo por ellos, para que Dios les abra el entendimiento y le dé la sabiduría, porque ellos están unidos en el espíritu como padre y hijo. Porque el padre espiritual, el que se convierte en padre, sea que sea el pastor, o sea que una persona que esté en la iglesia que tenga sabiduría, se convierte en un tutor espiritual, porque no todo se le puede dejar al pastor, porque no tiene la capacidad de estar en todas partes y en todos lados.
Entonces en la iglesia a veces hay personas ancianas espiritualmente, con dones espirituales que Dios ha puesto en ellos. Y si tiene la capacidad y la revelación, entonces se convierte como un padre espiritual a nuestras vidas. Y es así como tenemos nosotros en esta tierra dos padres. Tenemos el espiritual y tenemos el padre carnal que lo dio a vida, pero ese es de carne. Claro que debemos amarlo, amar muchísimo a nuestro Padre terrenal, honrarlo con nuestros bienes en todo, porque si no honramos a nuestros padres que los dio vida, desobedecemos, somos malcriados con nuestros padres, nosotros mismos vamos a vivir una vida de escasez, en miseria, no vamos a prosperar en nada, mucho menos si no lo vamos a superar materialmente, no lo vamos a superar espiritualmente, menos. Dios no nos va a dar el entendimiento y sabiduría si no somos que agradamos a nuestros padres con todo nuestro bien y ayudarlos, que ellos no pasen hambre, necesidades, y no ser rebelde con ellos también. Y después amar a nuestros padres espiritual, porque los espíritus se unen. Vemos como nosotros podemos percibir en el espíritu la oración, la vida de la persona, del Padre espiritual también, y ellos también con uno. Y ellos también se convierten en una dirección. ¿Cómo dirigirlos? ¿Cuándo empezar? No puede la persona ir a predicar porque quiere ir a predicar. Si el Padre espiritual no le da el sí, el ok, que puede ir, no puede hacerlo, o ir por la vida ahí, porque si no está desobedeciendo, y Dios no está en un corazón así. Dios no puede trabajar en un corazón así. Dice el 20, la cual dice operó la cual operó, dice, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así nosotros, lo que da a entender aquí, que así como Jesús se sentó en los lugares celestiales con el Padre por la obediencia que Él tuvo, porque Él ejerció aquí en la tierra lo que el Padre le mandó. Él pudo haber dicho, no, yo no quiero ir a la cruz, yo no quiero morir, ¿por qué lo voy a hacer? Él pudo haberse revelado si Él hubiera querido, pero Él era un hijo obediente. Por eso Él se sentó a la diestra del Padre, porque Él venció, dando su vida por nosotros, y así nosotros también. Él dio la vida por nosotros. ¿Por qué nosotros no lo vamos a sentar en lugares celestiales si nosotros? ¿Y por qué también nos vamos a recibir si nosotros recibimos el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación? Nos vamos a sentar en lugares celestiales a la mano derecha con el Padre. Pero esto es si obedecemos, si llevamos las cosas espirituales como son. Si no, no podemos. Nuestra vida se puede perder. Nosotros podemos terminar una vida que decimos que amamos al Señor y que hacemos las cosas del Señor. Pero solo el Señor sabe al final si Él los recibió como hijos, si fuimos disciplinados como hijos antes. Para empezar, Dios no toma como hijo a cualquiera, ¿no? Si mientras Jesús no lo disciplina como hijo, no lo toma como hijos. Puede llevar una vida que decir, yo amo al Señor, yo leo la Biblia, yo canto, yo oro, pero si el Señor no lo ha recibido como hijo, no va a aparecer en el reino de los cielos anotado. Por eso aquí está poniendo al Señor que Él venció. Así nosotros debemos de vencer también, porque debemos de agradar al Padre en todo lo que Él nos ha comentado, seguir los mismos pasos con Él. Así como Él obedeció a su Padre, nosotros también debemos de obedecerlo a Él en toda obediencia. Mientras nosotros le obedecemos, vivimos en temor, los ha recibido como hijos. Para empezar, como hijos, dice la Biblia, el otro enseñanza que yo di, que Dios no toma como hijo al hijo que no ha disciplinado, porque para Él es un bastardo. ¿Por qué? Porque si Él no lo ha disciplinado, aquel hijo va a hacer lo que quiere, va a hacer lo que Él piensa que está bien en su corazón, va a caminar como Él quiere, va a hacer las cosas, va a hacer rebeldía, aunque le digan las cosas no lo va a hacer porque va a caminar rebelde. Para empezar, si es un mal hijo con sus padres naturales, si es un mal hijo con el Padre espiritual,
está siendo un hijo rebelde y camina como él quiere. Entonces en la vida Dios no lo está tomando como un hijo, no lo toma porque el hijo que Dios disciplina pasa por muchas cosas. Puede ser que se le enferme un hijo grave, puede ser que hasta le dé cáncer a la persona, puede ser, y por la misma fe que crece en él, Dios lo sana. Puede ser que se enferme el esposo, puede ser que pase una gran crisis de hambre, pero en esa crisis de hambre, en esa crisis de enfermedad, él se aferra, no, yo creo en Dios, Él me va a sanar, yo sé que mi Redentor vive y sé que con Él quiero estar, yo no lo voy a dejar. Como hizo Job, Job venció, como dijo en un versículo Job, antes de oída oía al Señor yo, pero ahora mis ojos los pudieron ver. ¿Por qué? Porque él nunca rechazó al Señor, aún en las condiciones que él estaba. Él siguió en la fe creyendo, por eso él pudo ver a Dios. Porque él se aferró a la oración y en su fe, él no renegó en su fe. Nunca dijo Dios, ¿por qué me abandonaste? No, él renegó de su día de nacimiento, pero menos del Creador Altísimo nunca renegó. Mientras que la esposa sí, lo que le dijo ella, maldice a tu Dios y muérete. Job no lo hizo. Por eso él le dice, como cualquier mujer has hablado, como cualquier mujer petuosa que no conoce de la palabra, que es como cualquier mujer, así has hablado, le dijo. Pero Job no, Job fue íntegro. Ahí en Job también nos enseña de los malos hermanos que hay, que cuando está una persona en crisis, que está en grandes necesidades, lo que hacen es criticarlo, darle la vuelta. Así, eso es lo que representan los tres amigos que estuvieron con Job. Si en nuestras crisis no los abandonan los hermanos, no los abandona el pastor, están con nosotros en las buenas y en las malas, entonces son buenos. Ellos son buenos hermanos. Unos buenos hermanos. Dios iba a castigar a los que estaban con Job, pero no los castigó porque le dijo a Job que hiciera una ofrenda por ellos, así, y a ellos les mandó a bendecir a Job, a darle de lo mejor que tenían. Entonces así como Dios los perdonó, pero Dios no estaba muy enojado con ellos, porque dice la Biblia, cuando él miró a Job, lo que le dijo, cómo se han presentado tus amigos, cómo lo acusaron a Job, no es que tú pecaste, que por eso estar aquí, no, cuando un hermano cae en dificultades hay que brindarle la mano, no hay que dejarlo de la mano, hay que ayudarlo, entre todos unirse y bendecirlo, ayudarle para que, eso es lo que Dios ve, eso es lo que Dios ve en los corazones, y es lo que Pablo dijo acá arriba al comienzo, veo que tienen amor entre sí mismos, que se aman, dijo. Por eso, entonces, dice, voy por el 21, dice, sobre todo, dice, principado y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ¿por qué? Porque está diciendo aquí que si caminamos con el espíritu de sabiduría y el espíritu de entendimiento y somos llenos de amor con nuestro hermano, y no solo está hablando con los mismos de la iglesia, está hablando con los demás. Si encontramos a alguien por ahí que no sirve al Señor, eso no quiere decir que si no es hijo de Dios no lo vamos a ayudar. Claro que sí, es para todos, porque entonces ¿cómo vamos a ganar almas? ¿Cómo vamos a ganar vidas si lo hacemos a un lado? Que porque anda tatuaje, que porque anda el pelo corto. Dios no ve eso, si anda el pelo corto. Jesús usaba el pelo largo, los profetas de antes usaban el pelo largo, usaban barba, ellos usaban vestidos, usaban sandalias. Ahora en día que la gente ha tomado la Biblia como se penetran no en la palabra, no se concentran en las obras del Señor, en lo que hay que hacer, sino en la ropa. La ropa no dice nada aquí. El pantalón ni existía en ese tiempo, el pantalón lo hicieron mucho después, pero la gente se concentra en eso en vez de concentrarse en la palabra del Señor. Lo hicieron mucho después en Europa, y cuando lo hicieron para mujer primeramente, después ya lo hicieron para hombres, pero primero los primeros pantalones fueron hechos para mujeres. Si investigamos y estudiamos, ahí está el asunto. Entonces aquí lo que está hablando es que si nosotros hacemos todo esto que yo leí acá, con la obediencia y todo, entonces
Estaremos con Cristo resucitado de los muertos y celestiales sobre todo principado y todo nombre. Porque nosotros oramos por un enfermo y el enfermo va a ser sano. Donde caminamos, las potestades van a temblar, van a huir de nosotros. Pero si caminamos en obediencia y en fe en todo lo que estamos haciendo. Pero si no, los principados van a... Esta persona, nosotros caminamos con principados, vamos a creer en nosotros, en mí mismo, que caminamos en santidad, en todo, que oramos por un enfermo, que vamos a orar por un que echar fuera demonios, pero el demonio no se va a ir porque va a decir, si esta me pertenece a mí, pertenece parte de mí, ¿cómo se va a ir? No lo podemos echar porque no hay autoridad, no va a haber autoridad, entonces no se va a ir, él va a quedar siempre ahí va a estar. Por eso debemos de vivir en obediencia, vivir en temor a Jehová, nacer de nuevo, ser disciplinados por Dios. Porque el hombre no disciplina, disciplina el Señor, dice en el estudio que di el otro día yo, es el Señor, y el hijo que no disciplina el Señor es bastardo, así lo llama el Señor, bastardo, porque hace lo que quiere, no tiene temor de Jehová. Si ve a una mujer bonita, un hombre bonito, ahí se le van a ir los ojos, no hay temor de Jehová. Entonces dice el 22, dice, y sometido todas las cosas, bajo todas las cosas, a la iglesia, la cual es un cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es un cuerpo, vemos que nosotros somos complementados, nosotros somos la iglesia y debemos ser unidos, ser un solo, amarnos los unos con los otros. Porque si hay envidia en una iglesia, yo tengo envidia de la otra persona que porque canta bonito, que porque predica bonito, que porque anda mejor vestida, que yo ando mal vestida. Entonces en esa iglesia no está Dios, porque hay mucho egoísmo, hay mucha envidia. Ya podemos gritar como di el estudio en Isaías yo el otro día, aunque aumenten la oración, aunque suban las manos al cielo, yo no iré del cielo, dice el Señor, no iré. Porque tenemos un corazón rebelde y como Dios va a escuchar esas oraciones, está lejos el corazón de esos corazones rebeldes, dice el Señor. Si no hemos muerto a la carne y vivimos, si no hemos muerto a la carne y todavía vivimos en la carne, Dios no los toma como hijos. No los toma como hijos porque el hijo que Dios disciplina le pasa muchas cosas terribles. El hijo llora amargamente hasta llegar al momento de decirle a Dios, quítame la vida. Señor, ya no quiero vivir. Ese es el hijo que Dios ha disciplinado. Y no solo que es una soledad en el corazón, que tenga tanto dinero, aunque tenga los mejores carros, no le llena nada. Nada le llena porque está siendo disciplinado por el Padre del cielo. Puede tener lo mejor, puede tener las mejores comidas, pero hasta la comida se le quita el hambre, no le da hambre, siente que está comiendo y que no se siente saciado. ¿Por qué? Porque está siendo disciplinado por el Padre. Vienen enfermedades, vienen angustia en su corazón, vienen rechazo a su persona, la gente lo rechaza, pueden ser en las tiendas, puede ser de su propia familia, que Dios haya levantado familia para que lo rechacen, para darle rechazo, para discriminarlo, pero es Dios disciplinando a aquella vasija para llenarlos de la palabra, de la sabiduría que dice aquí y de revelación, de entendimiento para esto, darlo al pueblo, dar el conocimiento al pueblo, hablarle a la iglesia, hablarle a los jóvenes, hablarle a los ancianos, hablarle a los niños, a todo. Para todos es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo para el que anda una Biblia, no. La palabra de Dios, si nosotros ya fuimos disciplinados y nos enseñaron la palabra, es para dársela a conocimiento, a conocer a las personas que no conocen de Dios. Y para los que conocen también, porque debemos de alimentarlos cada día, dice la palabra, todos los días alimentarlos de la palabra, de la lectura del Señor. No solo para los de la iglesia, no, eso es para fuera de tiempo, dice la palabra, para tiempo y para fuera de tiempo. Eso dice la palabra. Dice el 10.
En el proverbio dice, en el 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por él se aumentarán tus días. Porque por todo esto que tengamos, si tenemos el temor de Jehová, entonces viene el principio de la sabiduría. Por medio de la sabiduría viene el conocimiento y se los aumentará los años, porque viviremos más tiempos y en salud, porque Dios estará ahí. También aparte otro versículo que está muy bonito, el 1:5. Dice el 1:5, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y de sus dichos profundos. Si nosotros empezamos a oír los sabios, los que tienen palabras de sabiduría y entendimiento, nuestro saber y nuestro espíritu, nuestra inteligencia se va a aumentar, se aumentará. Porque al saber de la palabra del Señor, el conocimiento viene y se va despertando nuestro espíritu de sabiduría y de revelación y de entendimiento. Y invito si hay personas que viven cerca de aquí. Yo vivo en las afueras de Baltimore. Voy a empezar a hacer cultos aquí en mi casa. Voy a dar mi número de teléfono por si alguien vive cerca de aquí, se puede congregar aquí, porque vamos a empezar con mi pastora a levantar grupo aquí, porque no voy a decir que yo, porque no me mando sola. Yo tengo alguien espiritualmente que es la que me enseña la palabra, la que me dirige, y espiritualmente los unimos. Y entonces tengo que recibir consejo de una persona sabia para que mi conocimiento y mi espiritualidad, mi conocimiento de espíritu crezca, y de sabiduría y de entendimiento vaya creciendo. Por medio de eso Dios lo va dando revelaciones y se va aumentando todo lo que dice acá. Entonces, mi número de teléfono es 410-831-4787. Si alguien está interesado a venir a mi grupo que vamos a empezar, una iglesia, primeramente vamos a empezar en casa, primeramente Dios, así se habla, porque los hijos de Dios debemos hablar con fe. No voy a decir yo, no, lo vamos a hacer en casa y aquí lo vamos a quedar, no, porque Dios nos dará un lugar donde los vamos a congregar. Esto es para empezar aquí en la casa, y afuera también mi patio, que voy a arreglar un lugar de donde una galera grande para recibirlos con amor, porque debemos de tener amor con todos, amor en todos. Si tenemos alimentación, compartir la alimentación, todo eso es amor que viene del alma para compartir con los demás. Entonces este versículo está muy bonito en Proverbios 1:5. Lo voy a volver a leer. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Dice el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona que le falta entendimiento, que es cerrada, que solo que dice, que solo lo que él sabe, se encierra a lo que él sabe, a lo que yo sé. No, yo sé tal cosa, a mí me enseñaron así, y así me voy a quedar. No va a crecer espiritualmente, porque no está abriendo sus sentidos, sus 5 sentidos que Dios nos ha dado. Y Dios los ha dado más. Que pasa que por no ser entendidos, por no ser inteligentes, no crecemos en la inteligencia que Dios nos tiene a nosotros. En todo lo que Dios nos revela espiritualmente lo da. Somos, como dice el 86, vosotros sois dioses, dice, y Dios está en la reunión de los dioses, pero dice, vosotros sois dioses, ahí está diciendo dioses, no se escribe con la misma D que se escribe Dios, porque Dios ya sabe que Él es el dueño del mundo, es el dueño mío, el que dio la vida por mí.
Dioses es con la otra letra que se escribe, con la letra minúscula, creo, con la letra que va así para arriba. Y la D, la diferente D, es la que se escribe Dios. Dios no se puede escribir así como está escrito ahí, que alguien puso un mensaje ahí. Dice Dios, así. Esta persona escribió ahí Dios como se debe escribir. La palabra Dios no se puede escribir con la otra letra, porque es Dios, el Altísimo, el que vive, el que era y el que es por siempre. No se puede, porque la otra palabra de Dios es que somos nosotros aquí en la tierra, porque somos hijos del Eterno, se escribe con la otra letra. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, y como dioses que son, deben ayudar. Ahí dice, después viene la viuda, el necesitado, el huérfano, a todos. Y después dice en el 10, en el 82, y como hombre moriréis. Ese estudio lo di el otro día, como hombre moriréis. ¿Por qué? Como hombre moriréis como necios, porque no nos prestamos a la sabiduría del entendimiento del Eterno, quien lo da. Entonces moriremos como necios, como hombre moriremos. Así como nacemos de carne y hueso, así moriremos, porque nunca va a crecer el Espíritu de Dios que llevamos adentro si no entendemos la sabiduría de lo alto, lo que Dios tiene para nosotros. No aprendemos a oír a los demás que nos enseñan la palabra del Señor. Entonces no vamos a crecer espiritualmente. Entonces tengo otro aquí que yo anoté, que es muy bonito también. No sé si lo perdí. Aquí está Efesios. Dice Efesios. No, este ya lo leí ya. Entonces, Santiago era el que tenía, creo que lo perdí. Tenía Santiago anotado. Creo que lo perdí. Sí, había buscado otro muy bonito, que era la reflexión que les iba a dejar yo en ese versículo. Es que la Biblia es tan linda, tan precioso, todo lo que tiene aquí la Biblia, para que caminemos en sabiduría y entendimiento. Si fracasamos y andamos dando golpe por la vida, es porque no hemos estudiado este libro. Es porque no caminamos con personas en realidad, con buenos mentores que lo lleven a una realidad y que nos enseñen en realidad la palabra del Señor y que haga bien las cosas. Si caminamos con unas personas que son nuestra guía espiritual supuestamente, pero si estas personas se andan agarrando del pelo, peleando, caminando torcido como no deben, eso es lo que lo van a ministrar a nosotros en el templo o donde quiera que los hablen de palabra. Eso es lo que los van a ministrar, lo que ellos andan, lo que los van a transmitir, porque nosotros cuando vivimos en Dios tenemos espíritu de sabiduría y somos espíritu, dice la palabra. Somos espíritu, pero cuando no tenemos el espíritu, el sello del Espíritu Santo, somos carne, pura carne, porque el Espíritu Santo no ha sellado todavía ese corazón. No andamos caminando en el Altísimo, con la sabiduría en Él y inteligencia en el Señor. Y en el nombre de Jesús, esta es mi palabra de este día. Los bendigo a cada uno y ya les di mi número de teléfono a cada uno ahí. Lo voy a volver a repetir. Si alguien vive cerca, yo vivo en las afueras de Baltimore, aquí en Maryland. En las afueras, aquí se llama Helen Torpe. Pero yo les voy a dar la dirección exacta. El que llame a mi número de las personas que viven cerca, 410-831-4787. Ese es mi número de teléfono. Cualquiera que tenga una pregunta puede llamar, porque voy a empezar a hacer los cultos en casa. Y como les digo, por fe, uno habla con fe siempre, porque somos hijos del Eterno y Dios nos da todo. No simplemente van a hacer los cultos aquí, sino después los vamos a llevar a otro lugar, porque Dios los va a dar un espacio mejor, más bonito, porque así se habla cuando vivimos en fe. No vamos a hablar fracasadamente, porque dice la Biblia en un versículo que en la lengua está la vida o está la muerte. Si hablamos lo bueno, si hablamos cosas buenas, lo bueno lo van a venir. Si hablamos cosas malas, hasta de los hijos, fracasos van a tener. Entonces siempre declarando lo bueno, declarando la sanidad, declarando todo tipo de cosas malas, cancelando todo lo malo y recibiendo todo lo bueno que viene del Señor. Que el Señor abra los cielos para cada uno de nosotros que esté escuchando la palabra y le dé espíritu de sabiduría y entendimiento, que les abra los ojos. En el nombre de Jesús, amén y amén.